canal Gracia Divina. En este momento quiero compartir con ustedes un versículo bíblico muy importante de la Sagrada Escritura, pero que ha sido muy mal interpretado y muy mal usado, aplicado en los mensajes y en las iglesias cristianas. De alguna manera quiero que este tiempo sea bien aprovechado por ustedes, entendiendo el verdadero significado de este texto bíblico. El texto bíblico en cuestión está ubicado en Filipenses 2, en el capítulo 12 y 13, donde dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor, porque es Dios el que en vosotros obra, así como el querer y el hacer por su buena voluntad. Ese es el famoso texto bíblico. Las personas normalmente, muchos pastores lo aplican al tema de la salvación, en el sentido de advertirle al creyente que si no se ocupa en la salvación, que si no trabaja, que si no hace cosas por ser salvado, para que Dios lo salve, para mantener la salvación, entonces puede perderla. Usan ese texto bíblico para dar esa interpretación, como una advertencia que Pablo está diciéndole al creyente: ocúpate, ocúpate, haz obras de misionero, haz ayuna, ora, ser devoto a las cosas de Dios. Y aunque estas cosas están bien hacerlas, ¿verdad? Porque la Biblia así lo manda, pero la intención de los que aplican este texto mal es que ellos están aplicándolo en un contexto de que pudiese perder la salvación si no se ocupan en esas mismas cosas, cuando el apóstol realmente no está hablando de ese tema. Si se ponen a analizar, y es lo que queremos hacer en este momento, analizar ese tema, el contexto de este pasaje. Recuerden, texto sin contexto es un pretexto. Hay que ver, hay que analizar a quién se le dijo, por qué se le dijo, qué se le dijo, cuándo se le dijo. Analizar el texto de lo que se viene hablando. Estamos hablando en el versículo 13. Y todos esos versículos del 1 al 13, ¿qué? Bueno, ese es el contexto de lo que viene hablando. ¿De qué viene hablando el apóstol San Pablo en ese contexto? Hablando acerca de la humildad, acerca de la sencillez. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el hacerse igual a Dios, sino que se despojó y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Eso es lo que el contexto viene hablando de la humildad de Jesucristo, de que aún siendo Dios, Él no se resistió a la idea: no, pues yo soy Dios, yo no me muevo de acá, porque ¿cómo yo voy a ser hombre? No, Él no se aferró a esa condición de Dios, sino que se despojó, vino y tomó otra forma de mortal, para darnos a nosotros la salvación, la justificación. De eso se trata. Entonces, cuando llegas al versículo número 13, podemos ver cómo dice la Escritura ahí: porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que Dios obra en vosotros, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad? El versículo anterior, ¿cuál es la recomendación? Ocupaos en vuestra salvación. Es claro que el apóstol San Pablo no se contradice, porque él en otra escritura nos dice, en Romanos 5, por ejemplo, versión primero, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Pablo es el apóstol de la fe, el que predica la justificación por la fe sola. Cuando él habla y dice que no es por las obras de la ley que ninguno será justificado ante Dios, porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado, sino que es por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. ¿Cómo ahora va a estar diciéndole a los creyentes que tienen que hacer cosas para mantener la salvación o para ganar la salvación?
no hay contradicción. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Dice, ocupaos en vuestra salvación. Ya somos salvos por medio de la fe. Ya estamos en la salvación por medio de la fe. Ya estamos en Él, en Cristo. Y si estamos en Cristo no hay ninguna condenación. Quiere decir que estamos salvos en Él, escondidos en Él. Ahora, en esa salvación, Pablo está diciendo a los hermanos, ocúpense, hagan obras de misioneros, hagan obras de evangelistas, trabajen para la viña del Señor. Ocúpense en la salvación, no por la salvación, sino en la salvación. Ocupados en vuestra salvación, ya dentro de la salvación. Ocúpense. Y entonces les recomienda, ocúpense cuando Dios les dé a ustedes prosperidad y cuando Dios a ustedes les dé resultados en eso que ustedes se ocupan y ustedes vean la bendición de Dios, recuerden que eso lo hizo Dios en ustedes y no ustedes mismos, porque es lo que dice, porque es Dios el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer. Y la recomendación de Él es con temor y con temblor. ¿Por qué temor y temblor? ¿Temor a perder la salvación y temblor a perder la salvación? No ese es el temor y el temblor. El temor ese del que ahí habla Pablo se refiere a la idea de tú creer que lo que has logrado en el Señor como pastor, como evangelista, que todas las cosas que tú has logrado en la viña del Señor hayan sido cosas realizadas por ti mismo, por tu capacidad, por tu entendimiento, por tu despliegue. No es por nada de eso. Es porque es Él el que obra en ti. Dos cosas importantes que siempre Dios va a hacer. Darte la voluntad para que lo desees hacer. Darte todos los recursos para que tú desees lo que Él quiere que tú hagas. Él te llama a un ministerio, te lo da y después te capacita para que lo puedas desempeñar. Los resultados son de Dios, no tuyos, porque es Él el que obra en ti, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa es la verdadera interpretación de este pasaje bíblico. Así que, por favor, no lo usen más en el otro sentido, con la otra interpretación, porque eso es hacer contradecir la palabra de Dios. Si este tema le interesó, suscríbese a este canal para que puedas así continuar teniendo otras y otras interpretaciones de la palabra de Dios. Dios les continúe bendiciendo todo el tiempo. Amén.